Buenos días, yo no soy médico ni investigador, soy periodista y bueno, sí se podría decir que soy investigador, pero en fuentes periodísticas oficiales. Y voy a sacar este vídeo para hablar sobre la preocupación de la gente española sobre las vacunas, y bueno, española y europea, porque hay un alto porcentaje, más del 50%, 49%, un tercio en Inglaterra. Estaba hablando de España, de gente que no se querría poner la vacuna del COVID-19 en esta primera fase hasta que no se sepa o no se haya demostrado o probado en otras personas para ver la efectividad o si nos trae la muerte. No soy un conspiranoico y no soy un antivacunas, y todos los datos que voy a dar en este vídeo son datos oficiales de fuentes oficiales y están basados en una veintena de artículos de diferentes medios de comunicación que van desde El País, El Mundo, 5 Días, Antena 3, La Sexta Televisión, hasta la BBC. Diarios médicos, Redacción Salud, etc. Velocidad tremenda a la que están trabajando la ciencia, que dice que solamente si esa vacuna es fiable se la pondría en el día de hoy. Es lógico, hay preocupación al respecto y lo que vamos a hacer ahora en este momento es hablar con una persona que ya se ha sometido. 42,9, 43% de los españoles, depende cuando se haya hecho la estadística, dice que no se vacunaría o no querría recibir, no ser de los primeros en recibir la vacuna del COVID-19. ¿Y por qué de estas dudas? Pues básicamente por la rapidez en la que se han hecho los ensayos clínicos, que han tenido dos momentos claves negativos que vamos a explicar ahora cuáles han sido ellos. Bueno, todos os acordaréis que hubo muertes en los ensayos clínicos, en las pruebas de la vacuna del coronavirus hace 2 meses. El 9 de septiembre estamos hablando de que hubo gente que murió mientras ensayaban con ellos, probaban en ellos la vacuna. Y hubo 2 tipos de muerte. La primera, que permitidme decirlo, yo soy autista, Asperger, igual no lo entiendo bien. He estado buscando diferentes artículos, os voy a poner aquí el listado, y hablaban de que a esta gente que murió no se le había administrado una vacuna, sino un placebo. Igual por mi forma de ser Asperger y de ver las cosas y la realidad, no he llegado a entender por qué muere una persona a la que se le administra un placebo. Y como soy periodista, me voy a ir a la RAE y os pongo aquí qué significa placebo. Como habéis visto en la definición de la RAE, Real Academia de la Lengua Española, dice que el placebo es una sustancia que carece de efecto y que, bueno, produce a veces unos efecto placebo, que te hace creer que esto te está produciendo ventajas y no te ofrece ventajas. Y para hacer un ensayo clínico, a ver, esto yo lo entiendo, se hace una muestra de población y a unos se les inyecta la vacuna de verdad, o lo que va a ser la vacuna, y a otros se les inyecta nada. O sea, se les inyecta algo, pues un líquido, un suero, algo que no es perjudicial, no es tóxico. Y bien, hasta aquí, bien. O sea, entonces probarías, supongo, y ya aquí me pierdo. Bueno, tú puedes tener un efecto placebo y decir que te sientes bien, pero a una persona que le has puesto una cosa que no es vacuna, no le puedes administrar un virus mortal, supongo. Supongo que ninguna farmacéutica de estas famosas inyectó o contagió a las personas con placebo de un virus mortal, porque esto sería asesinato. Un homicidio, vamos. ¿Cómo te van a inyectar algo tóxico o te van a exponer? Por lo menos les dirían, mantengan la precaución, no te expongas al coronavirus porque te va a matar el coronavirus. O sea que todas las personas estas que luego murieron y dijeron que les habían inyectado un placebo, supongo y espero que nadie las expondría y menos inyectaría virus del coronavirus, porque no les habían inyectado lo que presuntamente se cree que es la vacuna. O sea que a mí la teoría del placebo, de que la gente murió contagiada por el placebo, no la acabo de entender, porque no creo que nadie en su sano juicio expusiera a un ser humano al que no le habían inyectado
una dosis real de lo que podría ser un futuro medicamento a la enfermedad real. Pues si no te ponen algo que puede ser la cura, no te pueden exponer a la enfermedad real. Es mi pensamiento, vamos. Aunque, bueno, vivimos en un mundo un poco raro. Estas teorías las mantuve, yo me acuerdo, hace 3 meses en Facebook, en redes sociales, con mucha gente, cuando se empezaron a morir personas, varios pacientes, y empezaron a decir las farmacéuticas y a desmentir, pues esto ocurría en Brasil, y luego incluso hubo de algún caso que achacaron a un suicidio de un médico, de no sé qué, de los ensayos, que no sé cuál. Es muy difícil porque 2 meses después he investigado y he buscado en internet muerte, vacuna, coronavirus, muerte, ensayo vacuna, y aparecen muy escasas entradas en Google, muy poca información, y todo el mundo sabemos que murieron varias personas. No sabemos cuántas, pero sabemos que murieron personas durante los ensayos de las vacunas por 2 causas. Ojo, la primera, alegaron las farmacéuticas que estas personas no les habían inyectado la dosis de la vacuna real, sino que un placebo, que desconozco por qué se hace esto, ni por qué murieron, porque si a ti te inyectan un placebo no te podrían, supongo yo, es mi forma de pensar, no te podrían exponer a una enfermedad real o dejarte ahí que te expusieras tú alegremente. Junto a 8 compañías farmacéuticas más, ese compromiso entre ellas de estar al margen de las presiones políticas y de hacer las cosas responsablemente, y si los datos avalan, los estudios que a día de hoy avalan y no hay ningún problema más, la tercera semana de noviembre tendría la información preparada y la documentación preparada para pasarla a la agencia reguladora norteamericana, la FDA. La FDA ya está haciendo digamos, estudio de los datos en paralelo. O sea, tradicional. La segunda parte por la que murió gente en los ensayos de la vacuna del COVID-19 fue por mielitis aguda. Varias personas, no sé si me acuerdo yo de 2 casos, sufrieron mielitis, y de hecho las vacunas de AstraZeneca y Oxford fueron las que paralizaron sus estudios durante principios del mes de septiembre, porque alguien de los ensayos sufrió mielitis que le llevó a la muerte. O sea, un efecto adverso, que decían que esto es 1 por 1 millón, o 1 por 4 millones, o 1 lo que sea, pero murió gente. Entre 1 millón, pero es que todo lo que se hace la gente tiene que entender que tiene efectos secundarios. Un cateterismo puede tener efectos secundarios. Una prueba, un TAC con contraste puede tener efectos secundarios. Y hay que firmar antes de esa realización de las pruebas que tú asumes que eso puede tener efectos secundarios, es decir, y la vacuna de COVID no va a ser diferente. Claro que puede tener efectos secundarios y veremos casos en miles de personas y algún caso de efectos secundarios. Pero por lo menos en la vacuna de la gripe hay que animar a la gente a que se vacune. ¿Y qué quiere decir? Como neumóloga, le quiero preguntar también algo mediano si sabemos algo más de la doble infección, porque han salido algunos estudios relativos a la doble infección gripe-COVID. Sí, y de hecho el que se solapen las 2 infecciones lo que hace es que la enfermedad sea más grave y se incrementa la mortalidad. Es otro de los motivos por los que la vacunación de la gripe es tan importante. Y a los efectos de mielitis transversa de las vacunas de AstraZeneca y Oxford, también tenéis aquí el recorte de la BBC, me he informado en fuentes oficiales, la vacuna de Johnson & Johnson también sufrió una paralización de los ensayos clínicos por este tema. Unas semanas después nos encontramos en el diario El Mundo y en 5 días este artículo que se pregunta ¿cuáles son los efectos adversos de la vacuna de Pfizer? Y yo, como os decía, no soy un antivacunas, pero bueno, he encontrado en Voz Populi este artículo, no sé qué credibilidad tendrá este medio de comunicación español, Voz Populi, os pongo el artículo. Que, bueno, hasta el doctor Cavadas dice que
las primeras vacunas. O sea que una vacuna necesita un tiempo de ensayo y que esto igual es un poco precipitado y que no va a tener la curación que se logra. Aparte de un negocio de las farmacéuticas, ahora rápido. Esperemos que no haya mucha gente con mielitis. En los efectos adversos, todos los medicamentos que tomamos tienen un efecto secundario. O sea que yo recomendaría a todo el mundo que nunca tome medicamento a no ser ya extrema necesidad y bajo receta médica. Porque si tú tomas un ibuprofeno, que es un medicamento muy común, esto tiene efectos secundarios en los riñones, por ejemplo. Hay gente que abusa de los medicamentos y que no deberá de abusar. Y bueno, ya sabemos lo que ha pasado con los antibióticos, que los han tenido que limitar porque la gente se automedicaba de forma desproporcionada, vamos. No hay que automedicarse y los medicamentos, los justos, los necesarios y los de bajo prescripción y receta médica. Porque cualquier medicamento tiene un efecto secundario. Y entonces lo de las vacunas pasa lo mismo. Van a tener un efecto secundario. Pero es que todo lo que se hace la gente tiene que entender que tiene efectos secundarios. Un cateterismo puede tener efectos secundarios. Una prueba, un TAC con contraste puede tener efectos secundarios. Y hay que firmar antes de esa realización de las pruebas que tú asumes que eso puede tener efectos secundarios. Es decir, y la vacuna de COVID no va a ser diferente. Claro que puede tener efectos secundarios y veremos casos en miles de personas y algún caso de efectos secundarios. Pero ahora dicen que pues, dolores de cabeza y no sé qué en un tanto por ciento de la población. Fatiga, no sé qué. Se cree que esto va a ser poco y en pocas personas y que bueno, es un simple dolor de cabeza y ya lo hablaban hasta en la sexta el otro día. O sea, que no penséis que todo es jauja ni todo es solución y esperemos que los efectos secundarios graves no se den en un alto porcentaje de la población española y mundial, que por cierto estamos pendientes de lo que están haciendo ya en Inglaterra porque están empezando la vacunación. Esperemos que esta vacuna, que además no sabemos el efecto que tendrá, o sea, la duración que tendrá en el tiempo, porque igual tenemos que vacunarnos luego cada año. Esperemos que no sea así. O sea, que yo comprendo que haya un cierto temor por parte de la población, casi la mitad de la población española, un tercio de la población inglesa, a la efectividad de la vacuna del coronavirus que se ha hecho en un tiempo récord y bueno, ya sabemos que las cosas rápidas pues necesitan su tiempo no de ensayo, sino de comprobación de los efectos secundarios y adversos, porque no sabemos qué pasará con esta vacuna y con la gente que recibe esta vacuna a largo plazo. De hecho, bueno, hemos tenido, ¿os acordáis aquello que daban a las embarazadas para evitar náuseas y dolores y tal? Y que luego, fijaros lo que pasó, malformaciones, etc. ¿Y cuánto se supuesto? Pues años pasaron. O sea que hay veces que para averiguar los efectos secundarios y cosas graves como estas malformaciones en los fetos y murieron niños y bueno, os acordáis, ¿no? Bueno, mujeres embarazadas en caso de España en el 78, 70 algo, pues hubo miles de farmacéutica alemana denunciada, etc., ¿no? O sea que estas cosas tardan años y tardaremos años en saber si esto es real al 100%, si esto, o si nos han ocultado datos. Yo sigo sin saber por qué murió gente por el placebo, porque el placebo no te mata, y si te pongo un placebo, lógicamente yo supongo que nadie te habrá expuesto al coronavirus para que te mate el coronavirus, y que no te habrán dicho, oye, no tomes precauciones porque como estás vacunado, tú llevas la vida alegremente, contágiate y muérete porque no estaban vacunados, porque tenían un placebo. O sea que a mí algo de estas explicaciones que han dado en los medios de comunicación al principio no me cuadran. Y de las muertes posteriores que enseguida reanudaron los ensayos clínicos, porque estamos hablando de las principales suministradoras de vacunas del mundo. Johnson & Johnson, AstraZeneca, Oxford. Y esto está, que se paralizaron los ensayos, lo tenéis en El Mundo, en El País, BBC, Antena 3, La Sexta, etc. Bueno, que si yo me pondré la vacuna, es la típica pregunta que hacen, se la van a poner a los reyes de Inglaterra, etc. Nadie queremos tener la situación de andar con mascarilla por la calle, ni
esto del coronavirus pues ha sido estresante y bueno, me está teniendo efectos psicológicos por la medida de Pedro Sánchez de confinarnos 4 meses en nuestras casas, que pues hay gente que se ha vuelto loca, está trastornada y ha aumentado las crisis de ansiedad, depresiones, etcétera, sobre todo en la población de ancianos. ¿Qué se podría haber hecho? Pues cerrar las fronteras de España en un primer momento, como hicieron otros países, que Portugal, por ejemplo, se adelantó, y impedir que entrase nadie de otro país, poner, yo sé, en cuarentena a todos los que vinieron del Milán, Atalanta, prohibir los vuelos con Italia y sobre todo prohibir las concentraciones multitudinarias masivas ya desde el 28 de febrero. Como se habían prohibido las de la Iglesia Evangélica, pues haber prohibido el 8M del Día de la Mujer. Haber contenido en 2 ciudades, en 2 comunidades autónomas, el coronavirus, como hicieron en Wuhan y en la aledaña, y hubiésemos evitado que el coronavirus se hubiese extendido por toda España, como evitaron que se extendiese por todo China. Porque en China estamos hablando de que afectó a las provincias, cantones, zonas, Wuhan y otra de alrededor, donde se trasladaba la gente de Wuhan, que mira cómo estaba en Pekín y mira cómo está en Wuhan, porque luego cerraron las fronteras con el exterior para evitar que viniera gente. Se ha dicho muchas cosas de las vacunas, que de los infectados, que los infectados no iban a volver a pasar la enfermedad, y luego ha habido un cambio de cepa y ha habido infectados, reinfectados, que han muerto. O sea, y que han tenido efectos más graves que los que sufrieron en abril la primera oleada. Así que de lo que debiera de haber hecho el gobierno de España, que no hizo, aparte de no mentirnos, porque lo que nos lleva haciendo Fernando Simón, ministro Illa y Pedro Sánchez es mentirnos, porque han dado cifras falsas de muertos, y es que esto lo sabemos, todo el mundo lo sabe, porque cambiaron mitad de la valoración cuando teníamos 20 y tantos mil y volvimos para atrás y tuvimos menos para tener menos que Italia, pero las cifras estaban ahí. Y un día pasamos de tener un cómputo y al día siguiente se computó de otra manera, y esto no es como lo que ha hecho Maduro, es más claro todavía. O sea que en España todos los españoles vimos 3 sistemas de recuentos y todo el mundo, todos los datos estadísticos, hasta Antena 3 te los da, que tenemos 63.000 muertos más este año que el año pasado, y vete a saber por qué, ¿no? Aunque el gobierno luego computa 40 y tantos mil. ¿Por qué nos oculta el gobierno 23.000 muertos? ¿Cómo podemos confiar en un gobierno que nos oculta muertos? ¿Cómo podemos confiar en un gobierno que nos miente? Que nos ha mentido y nos sigue mintiendo. Y entonces no os extrañe que la gente española tenga miedo a la vacunación, porque nuestros políticos irresponsables han actuado de forma irresponsable, nos han mentido y nos siguen mintiendo. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.